Saludos hermanos. En este día vamos a analizar Génesis capítulo 31. Como el tema de hoy es Jacob huye de Labán, de esto se trata la lectura. Como ya leímos en capítulos anteriores, a Jacob le va bien con su suegro y pariente Labán, debido a que Dios, Elohim, está con Jacob todo el tiempo. Nunca lo deja para nada, para que la promesa se afirme en él. Y de este modo resulta que a Labán le va bien en todo, por tener a un bendito de Dios. En hebreo sería un Ben Elohim. Es decir, Jacob es un hijo de Dios. ¿Y por qué es un hijo de Dios? Porque como vimos en los capítulos anteriores, Abraham y Sara, cuando le fue dada la promesa de Isaac, pero ellos no podían ejecutarla debido a que Sara era estéril y de edad avanzada. No estaba en Abraham ni en Sara tener un hijo, era imposible. Tenía que intervenir una fuerza sobrenatural para que tuviesen el hijo de la promesa. Y desde ahí se considera a Isaac un hijo de Dios, un Ben Elohim. Y como Isaac procrea a Esaú y a Jacob se le da la primogenitura debido a su buen comportamiento y a su forma de querer tener la primogenitura, anhelarla. Ahora él es un Ben Elohim debido al linaje y también por la promesa divina. Primero, para analizar esta escritura vamos a leerla y después trataremos con diversos temas que están aquí mismo y haremos un hincapié de qué nos trata de decir la escritura en este capítulo 31. Vamos a leer las escrituras. Génesis capítulo 31, versículo 1. Oí a Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo esto que era de nuestro padre, y de todo lo que era de nuestro padre ha adquirido esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes, o en el principio. También Adonai dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo, como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi un ensueño, y he aquí los manchados que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y él me dijo, el ángel de Dios, en sueño: Jacob. Y yo dije: aquí estoy. Y él me dijo: alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren las hembras, que son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde hiciste voto. Levántate ahora y sal de la tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondió Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos
tiene como extrañas, pues, que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre es nuestra y nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob se levantó y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso los camellos y todo su ganado y todo en cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para que se volviese a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo: guárdate de que no le hables a Jacob descometidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste, que has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborines y arpa. Pues aún ni me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descometidamente. Y ya que te ibas, porque tenía deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán a la tienda de Jacob y a la tienda de Lea y a la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió a la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no los halló, los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y le respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos estos enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por fiera. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así como de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada.
y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 7 por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y le dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ella han dado a luz? Ven ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jazer Haxaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo entre nosotros dos. Por eso fue llamado Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaya Adonai entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas, o tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y regresó y volvió a su lugar. Ahora, hermanos, vamos a analizar todo este capítulo para poder aprender lo que la Escritura nos trata de enseñar aquí. Primero que nada, hay que recalcar esto, que en el versículo 1 de este capítulo se nos dice que Jacob había oído las palabras de los hijos de Labán. Pero en otras versiones de las Escrituras, es decir, en la versión Dios habla hoy, y en algunas versiones como el Nuevo Mundo, nos dice Jacob supo, lo cual es prácticamente lo mismo si se entiende por el lector de esta manera. Por eso, toda versión de las Escrituras es buena, siempre y cuando el lector la lea con bastante concentración. O sea, se meta en la escritura como que él mismo la está escribiendo. Ahora continuamos. Aquí vemos cómo Jacob tiene una revelación divina en que Dios le revela todo y le motiva a que ya vuelva a la tierra de su padre. Jacob ya tenía esto planeado años anteriores, como ya hemos visto en esta escritura. Pero aquí Dios lo alienta a que ya ponga por obra aquel plan. Y por eso él manda llamar a Raquel y Lea. Y vemos cómo le anuncia Jacob a sus 2 mujeres
que supuestamente, como vimos, Lea y Raquel eran enemigas, pero como declaramos que eran enemigas simplemente por la revelación de querer tener más patriarca, no por enemistad carnal, sino simplemente con una lucha sobrenatural. Y por eso aquí tienen una conversación las dos y su marido. Y Jacob le está este asunto presente, les indica que su padre ya no es el mismo de antes. Ya su padre, todo lo que tenía pasó a manos de Jacob, porque el Dios de Abraham y temor de Isaac está con Jacob en este momento. Y vemos aquí cómo Jacob declara, o sea, ahora a él le toca declarar la justicia y dice que su padre le había cambiado el salario 10 veces. ¿Y qué significa esto de 10 veces? En hebreo, el número 10 significa, significa resumidamente dos cosas. Una es perfección. Por eso encontramos en Génesis capítulo 1, el que sepa leer las escrituras, encontrará 10 veces que Dios dice o se usa esta frase, dijo Dios. Y por eso el número 10 significa perfección, porque 10 veces Dios dijo eso y dijo Dios, mostrando una señal de que Él es el que crea y Él es el que ejecuta lo que planea, mostrando así que la tierra está hecha con 10 frases. Y esto muestra que la tierra está creada a la perfección. Por eso el número 10 significa esto. Y por eso también tenemos 10 mandamientos, lo cual si lo guardamos, llegamos a ser una persona perfecta delante de Dios. Asimismo, cuando Abraham rogó a Dios por Sodoma, Abraham intercedió de 50 hasta 10. ¿Y por qué no intercedió por menos de 10? Porque Abraham también conocía que 10 no simplemente significa perfección, sino completo, algo pleno. Así como significa el número 7 en hebreo que significa plenitud, también el 10 significa algo completo. Por eso Abraham no descendió a 7, a 8, a 5 cuando intercedió por Sodoma, sino que en 10 se quedó, porque si hubiesen 10 justos en aquella ciudad, esa ciudad no sería destruida, porque esos 10 justos mostrarían la perfección que hay en ellos, mostrando así la justicia de Dios. Asimismo aquí, vemos cómo Jacob muestra que su suegro y pariente Labán lo engañó 10 veces. Esto significa que esto fue un engaño perfecto, o sea, engañar a una persona una vez es algo de inteligente, pero 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces ya es algo de una persona extremadamente astuta o por así decirlo perfecta en el engaño. Y por eso es que Jacob muestra así de que su suegro lo había engañado 10 veces, mostrando dos formas o dos pensamientos aquí. Una en que puede ser que sí, lo engañó 10 veces, o también de que lo engañó perfectamente para tenerlo un esclavo, o como dijo Labán con sus propias palabras, he visto que Adonai me ha bendecido por causa tuya. Y así lo tenía Jacob, pensando que iba a abusar de la prosperidad que tenía Jacob para bien suyo. Y como dice Jacob en este texto, en el versículo 7, como dice, Dios no le permitió que me hiciese daño, o sea, que lo engañara en exceso para tomar de él lo que ahora le pertenece. Ahora quiero tocar otro punto. Aquí vemos cómo las mujeres de Jacob reconocen esto y dicen,
para nuestro padre ahora ya no somos sus hijas, simplemente somos extrañas, ya que él nos vendió y con lo que nos vendió ahora te pertenece a ti. Y por eso ellas les dicen, haz así como Dios te ha dicho. Mejor, haz como Dios te dice, porque nosotros no pertenecemos ya a nuestro Padre, sino a ti. Ahora vemos aquí lo que quiero recalcar, la forma de cómo Dios ministra, porque hay muchas personas que no entienden esto. Es decir, cuando Dios entrega un mensaje a un ser, ya sea divino o ya sea humano, ese, ese ser, hasta que dé el mensaje, se convierte en Adonai, en Dios. Y una vez que entrega el mensaje, ahora vuelve a ser lo que él era antes. Por eso es que Dios le dice a Moisés, te he constituido o te he hecho Dios para Faraón. Y aquí vemos un ángel que se nos muestra que dice el ángel de Adonai, de Dios. Le dice a Jacob con toda esta autoridad, le dice, yo soy el Dios que te aparecí en Betel. El que lee esto y no lo entiende va a decir, ahora Dios es un ángel. No es así. Es que cuando Dios emplea o designa un mensaje para un emisario, ya sea divino o humano, hasta que entrega el mensaje, ese ser tiene la autoridad y el nombre de Adonai, de Dios. Y una vez que da el mensaje, ya vuelve a su respectivo lugar. Eso es muy importante aclararlo. Continuamos analizando. Vemos aquí cómo Labán tiene ídolos, pero ¿cómo explicaremos que Labán era idólatra? O sea, tenía otros dioses, conociendo al único Dios. Porque analicemos los capítulos anteriores. Cuando analizamos el capítulo en que Abraham consigue o busca esposa para Isaac, su hijo, leemos las palabras de Labán. Génesis 24, versículo 29. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermano, que decía, así me habló aquel hombre, fue a donde él estaba y lo encontró con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven, bendito de Adonai, ¿por qué estás fuera? Aquí vemos cómo Labán conoce, o sea, él conoce a Adonai. En verdad en el texto hebreo no dice Adonai, dice directamente el nombre de Dios. O sea, nos hace entender aquí la escritura que Labán conoce al único Dios. También leemos en el versículo 50 de este mismo capítulo 24, donde se nos dice esto. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Adonai ha salido esto. No podemos hablarte ni bueno ni malo. O sea, en resumen aquí vemos cómo Labán conoce a Dios, pero él tiene ídolos, o sea, cree en más dioses, lo cual es natural para una persona gentil, como dice Pablo, que nosotros los gentiles, los que no somos de Israel, nuestra naturaleza antes era ir a ídolos mudos, como dice 1 Corintios 14:2. Ahora, vemos aquí cómo Labán tiene ídolos y su hija menor hurta los favoritos. Y cuando Labán se entera de esto, de la huida de Jacob,
Aquí vemos cómo se nos muestra que esto fue totalmente un secreto lo que Jacob hizo, porque Labán pensó que era un día de trabajo normal y cuando se enteró ahí salió al encuentro. Por eso se nos dice que Labán estaba en su oficio cuando se enteró. Y los ídolos de su padre en hebreo es terafín. Además de tener valor religioso, era una especie de título de propiedad de los bienes de la familia. Al robar esos ídolos, Raquel quería asegurar para Jacob ese título de propiedad. De allí el empeño de Labán por recuperarlos. O sea, aquí nos trata de explicar también que no simplemente los ídolos significan que eran idólatras, sino que también en antes era de esa forma en que se reconocía la propiedad de alguien. Y vemos cómo llegan a Galaad. Y Galaad es una región del este de Jordán. Podemos revisar esto en Deuteronomio 2, versículo 36-37. Ahora vemos cómo en el versículo 24 Labán usa esta palabra descometidamente, que en hebreo significa no le harás ni bien ni mal. Otra posible traducción es en una forma brusca, no le hables a mi justo. Dios le dice a Labán, no le hables de una forma brusca porque él no ha hecho nada. Tú conoces que tú eres el que estaba engañando a Jacob. Ahora seguimos analizando. En el versículo 30 nos dice cómo Labán reclama a sus dioses. Y hay historias que los rabinos crean, digamos, una historia de que Abraham destruye los ídolos de su padre, pero después nos dirán que esas historias son creaciones, ideas, pensamientos, para forzar así la idea de que Abraham no era idólatra en ningún momento de su vida, lo cual es cierto, pero vemos cómo su familia, que había quedado entre los gentiles, sí había caído en la idolatría, como vemos aquí. Ahora, en el versículo 39, vemos aquí cómo Jacob indica a Labán que él era totalmente justo, tan justo como la escritura prohíbe, porque cuando una persona es demasiado justa, nunca falta las demás personas que abusarán de esa persona justa. Y por eso el hombre más sabio de las escrituras, antes de Yeshua, de Jesús, nos dirá, no seas demasiado justo ni hagas mucho bien, porque has de destruirte, o sea, de trabajar para los demás, porque eso es lo que literalmente dice Shlomo, Salomón. Vemos en el versículo 39, donde nos dice esto, nunca traje arrebatado por fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Pero ¿por qué se lo cobraba Jacob? Entendamos esto. Si una oveja moría o la mataba una fiera, el pastor quedaba libre de la responsabilidad, con solo presentar al dueño del rebaño las pruebas de lo que ocurrió. Vemos esta muestra o este ejemplo en Amós 3:12. Y como Jacob no reclamaba ese derecho, Labán le cobraba todo lo que se le perdía en ovejas y ganado. Porque Jacob era, como les digo, demasiado justo.
Ahora analicemos en el versículo 42, donde se nos muestra las narraciones de Dios. Nos dice el versículo: si el Dios de mi padre y Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. O sea, Jacob por revelación viva, le dijo eso, o sea, le profetizó: Dios anoche te reprendió. Y vemos aquí cómo se nos muestra el temor de Isaac. ¿Qué significa esto? En hebreo esto significa el que adoraba a Isaac. Porque esa es una forma de adorar a Dios, a Elohim, que es temiéndole. Por algo le decimos Señor, porque le tememos y por eso hacemos su voluntad. Y por eso Salomón nos dirá: principio de la sabiduría es el temor a Adonai. En el versículo 45 y 46 leemos este análisis. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged las piedras. Y tomaron pues piedras e hicieron un majano, dice en Reina Valera, y comieron allí sobre aquel majano. Quiero recalcar que majano es una palabra totalmente desconocida para la persona que recién lee la Biblia. Majano significa amontonar piedra. Le soy sincero a todas las personas que están viendo esta enseñanza. Hay personas que creen, y me hago parte de ellas, que majano era una comida. O sea, eso es lo que uno creía cuando nomás leía por leer las escrituras, pero cuando uno las analiza se da cuenta de que majano significa reunir piedras como señal. Si analizamos las culturas, en antes no existían las neveras. ¿Qué hacían entonces las personas? Construían, hacían piedras, unían piedras y ahí almacenaban la carne. Totalmente algo muy sorprendente. Y pueden consultarlo por ustedes mismos. Ahora, en Israel se usaban las piedras como señal, como testimonio, lo que ahora conocemos como un papel que se firma. En antes era señal visible, algo que nunca tiene que salir. Y esto es literalmente lo que significa un pacto. En un pacto vemos algo que se llega a un acuerdo y siempre tiene que tener una señal. Así como Dios hace un pacto con la humanidad y deja señal el arco iris, que hasta el día de hoy está vigente, asimismo, ese es un pacto. Y después veremos el pacto que Dios hace con Israel. ¿Y cuál es la señal? La señal es el día de reposo. Y los judíos y las personas que se convierten a creer en el Dios de Israel y quieren ser parte de Israel, tienen que unirse guardando lo que ellos guardan, o sea, la ley de Dios, el día de reposo, el pacto, la señal, recuerden. Así como Dios hizo una señal con Abraham de la circuncisión, Dios le dice a Abraham: todo varón tiene que ser circuncidado. Esta es la señal del pacto que he hecho contigo. Asimismo, por eso se practica hasta el día de hoy, porque en un pacto la señal tiene que estar vigente siempre. Como otro ejemplo del pacto, vemos el pacto que Jesús hace con la humanidad para los que creen en Él y le obedecen. La señal que Él pone es su cuerpo. Sin embargo, no vemos que Jesús murió y quedó en la tumba, no. Jesús vive y esa es la señal del pacto que Él hizo. Es su carne. Y su carne no quedó vigente, sino que vive hasta el día de hoy. Y por eso esta señal que se pone nos indica que esta señal nunca será movida.
Como Dios dice en Deuteronomio, por revelación le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que no muevan o no cambien los, lo que fijaron los antiguos. O sea, todas estas señales que vemos en Génesis, estas, estos altares, estas piedras, la piedra que unge Jacob y muchas cosas. Todo esto no ha sido removido porque son señales. Imagínense, aún está ahí el altar que hizo Abraham la primera vez que Dios se le presentó. Y también quiero recalcar que Labán es arameo, como lo dice el texto. Arameo. Él hablaba arameo. Jacob no hablaba arameo. Jacob hablaba en hebreo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hay una gran diferencia en los nombres como ellos ubican. Y sí, el arameo es similar al hebreo. Son lenguas muy familiares, así como lo es el hebreo y el griego. Son muy parecidos. Pero vemos aquí la gran diferencia entre los nombres que ponen aquí. Digamos, Labán le pone por nombre Heser Sahaduta, que significa lo mismo, un monto de piedras por señal o el monto del testimonio. Y Jacob lo llama Galaad, que significa lo mismo, el monto de piedra del testimonio. Por eso sabemos que Jacob hablaba hebreo. Pero después, en Deuteronomio, tenemos algo muy, por así decirlo, curioso. Vemos cómo Moisés llama a Jacob arameo. Y leemos el texto, Deuteronomio 26:5. Nos dice así la escritura. Entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración. Mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allá, convirtiéndose después en una nación grande y poderosa y numerosa. Como vemos aquí, dice nuestra descendencia o nuestra generación antepasada. En la Reina Valera nos dice, no es mi padre fue un arameo, pueden verificarlo. Pero ¿por qué se lo llama arameo? Tiene un poco de sentido, pero simplemente son ideas de personas que nos dicen que Jacob es llamado arameo porque habitó un tiempo con ellos, con los arameos, pero no porque lo sea. Ahora vemos aquí en el versículo 49 que nos dice, y también Mispa, por cuanto dijo, vigile Adonai entre tú y yo. Eso es lo que significa atalaya. Atalaya no significa simplemente alguien que da un mensaje, sino alguien que vigila. Ese es un atalaya. Y eso es lo que significa Mispa significa vigilar, que se tradujo como atalaya al español. Y en el versículo en el versículo 52 vemos aquí cómo llega al acuerdo del testimonio, dice así el pacto. Testigo sea el majano de piedra y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este monto de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este monto ni de esta señal para ir contra mí, para nada malo. Que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel que temía a Isaac, o sea, por el Dios que adoraba a Isaac.
su padre. Y aquí vemos cómo se da inicio a este pacto. El pacto, como dije, significa de tres cosas. Bueno, dije dos, pero ahora voy a mencionar la tercera. La primera es lo que se llega a acuerdo. La segunda es la señal. Y la tercera es el estar en paz, ambos, los que pactan. Y por eso se nos dice que dándose este pacto y la señal, ahora llega a un acuerdo y llegan a estar en paz, comiendo, disfrutando del pacto. Este mismo ejemplo lo vemos en Éxodo, cuando Dios hace pacto y Dios le dice a Moisés que suba él, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos y suban delante. Y ellos suben, inmolan víctimas y hacen lo mismo. Comen, afirmando así el pacto, que están en paz ambos, para que el pacto se realice y no haya ningún desacuerdo futuro o presente. Y vemos aquí en el versículo 50 para terminar, cómo se da esto de que Labán llega a este acuerdo a Jacob. Una advertencia que le pone, que le dice así: si maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, mira, Dios es testigo entre nosotros. O sea, Labán no podía ir y cuidar a sus hijas todo el tiempo. Pero el temor del Antiguo Oriente era el pacto, la responsabilidad. Y por eso esta advertencia que le hace Labán a Jacob. Y no le habla bruscamente, como dice el texto, descometidamente, sino que es una señal, un acuerdo que todo suegro desearía por su hija, que no le suceda lo malo, antes le suceda el bien. Y por eso llegan a este acuerdo. Y vemos cómo Jacob no responde nada delante de esto, lo cual significa estar de acuerdo. Y esta ha sido la enseñanza de este día. Espero que hayamos entendido algo nuevo, porque de esto se trata esta enseñanza. Nos vemos en la próxima enseñanza en el capítulo 32. Saludos hermanos, de mi parte, paz y salud para todos ustedes. Shalom.